En esta última parte vamos a ver algunos ejercicios para resolver respecto a la posibilidad de manejo de suelos hidroalomórficos. Esto lo tienen que complementar con los videos que les dejaron los ingenieros Cotoraz y la ingeniera Carola Díaz. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es básicamente aplicar los conocimientos que ustedes adquirieron con lo cursado hasta este momento a casos prácticos. Vamos a ver tres situaciones específicas. Una primera situación es calcular o estimar la cantidad de yeso a aplicar en una hectárea para llegar al 10% del PCI en la profundidad mencionada. En este caso, la profundidad corresponde a la serie Schiffner que ustedes ya han trabajado, cuyo horizonte superficial tiene 19 centímetros. La idea de este video no es resolver los ejercicios, sino que darle las herramientas para que ustedes puedan resolverlos. Y cualquier duda van a ser aclaradas en las clases prácticas correspondientes. En este caso, de la serie Schiffner, que ustedes lo tienen en la guía de trabajos prácticos, solamente le hemos puesto un extracto de los cationes que conforman el complejo de cambio, el PCI, el porcentaje, que es el sodio, el porcentaje del valor T, y conductividad. Para poder resolver este caso y cualquier caso de corrección de yeso, hay que considerar también la densidad aparente y el peso de yeso. Y recordar algunas características químicas como que el peso equivalente es el peso molecular respecto o sobre el estado de oxidación y que la pureza que exigen para el yeso para aplicar es por lo menos entre 97 y 99%. En este caso se va a pedir una pureza del yeso del 97%. ¿Cómo se resuelve o cómo se encara este problema? Primero, tienen que ustedes haber desarrollado o haberse dado cuenta que desde el principio los valores de sodio a nivel superficial no son tan elevados. Es decir, que habría que bajar, digamos, primero estamos por debajo del 15%, por lo cual es levemente sódico, lo cual llevándolo al 10% facilitaría o provocaría que fuera más sencillo poder asegurar una germinación en este horizonte superficial. ¿Cómo se resuelve? Hay que considerar el sodio que hay a la profundidad que uno quiere corregir y el sodio o el porcentaje de sodio el cual uno quiere llevarlo, en este caso al 10%. Estos valores de tabla, esto es dato que se tiene, y este valor ustedes lo tienen que calcular a partir de el 1,6 mil equivalentes de sodio por cada 100 gramos de suelo. Recuerden que los valores que están en carta de suelos siempre se refieren a peso del suelo. Por eso es importante tener o saber cuánto pesa esa capa de suelo para poder cuantificar. En este caso, 12,6% es 1,6 mil equivalentes, el 10% es simplemente una regla de 3. Acá el ejercicio puede dividirse en dos formas de resolver. O hacen la diferencia y estiman qué es lo que hay que sacar, es decir, esta cantidad es con 12,6 y esta cantidad es con 10, es decir, que para llegar de 1,6 a 1,27 tengo que sacar 0,33 mil equivalentes de sodio. Y si no, la otra forma es restar los porcentajes. Es decir, tengo 12,6 y lo quiero llevar al 10%, tengo que sacar un 2,6%. ¿Cuánto es 2,6% respecto del total? Son todas reglas de 3, así que mientras sigan un desarrollo lógico, el resultado debería ser el mismo. Una vez que tenemos esa cantidad de sodio que hay que sacar, eso decimos es cada 100 gramos de suelo. Es decir, hay que remitirlo a cuánto sodio hay que sacar en la capa del suelo que habíamos definido, que en ese caso era de 19 centímetros y estamos hablando siempre o asociándolo siempre a una hectárea. Con esos valores del peso de los gramos de suelo, acuérdense que la fórmula que utilizan sale en toneladas, lo tienen que transformar en granos de suelo, para obtener la cantidad de equivalentes de sodio que implican esos 0,33 mil equivalentes cada 100 gramos. En todo el horizonte superficial, en una hectárea del horizonte superficial,
cuántos equivalentes de sodio hay que sacar. Y relacionarlo con la relación de equivalentes, ¿sí? El peso equivalente del calcio es el peso molecular dividido 2, que es la valencia del calcio, ¿sí? Perdón. Entonces, un equivalente de calcio equivalen o corresponden a 86 gramos de yeso, ¿sí? Porque 172 es el peso del yeso. Por otra regla de 3, lo que hacen es, tengo tantos equivalentes de calcio, cuántos gramos de yeso o cuántos kilos de yeso, básicamente, es lo que pedimos que ustedes averigüen. Entonces, el procedimiento, ¿cómo se realiza? ¿Cuánto tengo? ¿A cuánto lo quiero llevar? ¿Qué cantidad tengo que sacar de sodio? Ese sodio en el peso de esa capa, de acuerdo a la profundidad que se da, ¿cuántos equivalentes de sodio hay que sacar? Esa cantidad de equivalentes de sodio hay que reemplazarlos por el calcio que tiene el sulfato de calcio hidratado, es decir, el yeso. Teniendo el peso molecular del yeso por el estado de oxidación del calcio, sacan cuántos kilos de yeso tienen que aplicar. Y a esa cantidad que hay que aplicar, hay que afectarlo por la pureza del yeso para obtener el valor final de kilos de yeso para corregir, en este caso, 7.873 equivalentes de sodio que corresponden a los 19 centímetros de la capa superficial en una hectárea de la serie Schiffner. Ese es el procedimiento para realizar el cálculo de cuánto yeso se necesita para hacer o aplicar este correctivo para el horizonte superficial. Parecido o que incluye este ejercicio es la situación problemática número 2. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer, lo que van a tener que hacer, es identificar de estos 3 suelos, muestreados a una profundidad de 20 centímetros, identificar las características de alomorfismo, es decir, cuál de las condiciones salinas tiene, si salina sola, salinas pura, sódica pura o la combinación de salinidad y sodicidad, y qué gravedad, es decir, qué nivel de salinidad, sodicidad o de la combinación tienen. Una vez que identifican eso, lo van a ordenar de acuerdo a las limitantes, como ustedes quieran, de mayor a menor o de menor a mayor. Esos 3 suelos, van a tener que ordenarlos de acuerdo a la problemática. De esos 3 suelos van a tener que estimar la cantidad de yeso a aplicar en una hectárea para llegar al 15% del PCI en la profundidad mencionada. En este caso, la profundidad mencionada son 20 centímetros. Entonces, del suelo sódico, el sódico puro, lo van a bajar al 15% del PCI para esa profundidad. Van a volver a tomar una pureza de 97%. Para los otros 2 suelos, es decir, el que no sea sódico puro, tienen que indicar al menos 5 alternativas para manejarlos, ¿sí? Identificar o proponer la alternativa e indicar o fundamentar por qué utilizarían esa alternativa. Y la última pregunta es una pregunta más de razonamiento. Dice, ¿la capacidad de uso y las prácticas de manejo serían similares si los valores de la tabla, es decir, si estos valores, en lugar de corresponder al epipedón, correspondieran a un hipopedón nátrico? Es decir, que estas condiciones no estuvieran de 0 a 20 centímetros, sino que estuvieran a las profundidades de un hipopedón nátrico que normalmente está entre 30 y 50 centímetros. Entonces, la pregunta es si estas condiciones delimitantes serían iguales si estos valores correspondieran a un hipopedón nátrico, es decir, estuvieran en profundidad. Y como última situación, integrando cada vez más los contenidos, se les va a dar el mapa topográfico y la carta de Jovita para que ustedes resuelvan lo que les indican acá. Indican el relieve alrededor de los campos. Ya les voy a indicar en la hoja, en la unidad cartográfica, hay 2 campos. Tienen la hoja de Jovita correspondiente o que abarca, no es correspondiente, sino que abarca esta hoja. Entonces, con esa información, ustedes tienen que indicar el relieve de la zona alrededor de los campos,
pendiente media, las vías de escurrimiento, si hay áreas de acumulación de agua, las capacidades de uso de las unidades cartográficas que componen estos campos, es decir, ustedes cuando utilicen el zoom van a encontrar unidades cartográficas, van a tener que identificar esas unidades cartográficas y su capacidad de uso. Perdón, volvamos acá. Si el campo analizado tiene aptitud agrícola ganadera, ¿sí? Es decir, estamos hablando de clase entre 1 y 4, indicar la cantidad de yeso a aplicar para bajar el PSI del horizonte superficial al 10% y sugiera una rotación adecuada y manejo de los cultivos y pasturas. Ese si los campos, alguno de esos dos campos, consideren que tiene aptitud agrícola ganadera. Si es de aptitud puramente ganadera, especificar y fundamentar el manejo completo de las pasturas. Ya lo comentaron los ingenieros y está en la bibliografía y lo hemos visto en el video anterior, todo el manejo que hay que hacer de la pastura para estos suelos con problemáticas de hidroalomorfismo. Y en base a esto, analizar la posibilidad de realizar obras de drenaje de la zona, ¿sí? Con el mapa topográfico, analizar si de esos campos, si es que corresponden o evaluaron que tienen problemas de drenaje superficial, es decir, que les llega o que están formando partes de vías de escurrimiento, si hay posibilidades de drenar el agua hacia otras zonas. Decíamos entonces que para resolver esto van a necesitar estos mapas, el mapa de Jovita, tanto cartográfico como la carta topográfico como la carta de suelos. Cuando analicen o cuando utilicen los mapas, tengan en cuenta, por favor, las escalas, ¿sí? Y finalmente, de la carta de suelos de Jovita, van a tener que responder todas estas preguntas. ¿A qué hacen referencia estas preguntas? ¿O qué es lo que van a tener que resolver? ¿O con qué material van a tener que resolverlo? Con lo que ya utilizaron para el primer parcial, que es en la página de suelos.cba.gov.ar. Van a buscar la carta de Jovita y con la información que les brinda esta carta de suelos, tanto en su mapa con la ubicación general, donde les va indicando cada unidad cartográfica, como en el apoyo de las áreas o el apoyo espacial, la descripción de unidades cartográficas, ¿sí? Todo el índice completo de unidades cartográficas, con sus capacidades de uso y sus IP, así como la síntesis o el esquema de los suelos típicos de la zona, ¿sí? Los suelos que abarcan en la zona. Con esta información y cada una de las series que están descritas abajo, van a responder las preguntas que están aquí. Esto lo queremos hacer para ir empezando a cerrar ya la materia, donde van a tener que relacionar lo que han visto en topografía con la parte hidrológica, con la parte de manejo de suelos, para aplicarlos en este caso a dos campos concretos, dos campos delimitados en la hoja de Jovita. Insisto, cualquier duda que tengan con esto, las aclararemos en las clases de cursado normal y en todas las horarios de atención que tienen disponibles para ir aclarando las formas de resolverlos y los problemas teóricos que pudieran llegar a quedar. Entonces, con esto terminaríamos la parte de suelos salinosódicos o los suelos hidroalomórficos.